Sí, yo en lo personal vivo en la montaña en la actualidad, pero siempre viví en el lago desde niño. Ajá. Ahí Pues qué aprendimos a problemáticas nadar, a ves. remar y a cultivar las chinampas. Qué Y envidia. sin embargo, progresivamente nos hemos percatado de un abandono de la producción chinampera. Y es un abandono progresivo que se cimenta en el siglo XVI, porque en este siglo de origen, nuestro pueblo originario, valga la redundancia, pues cultivábamos la chinampería, es decir, en plural, ¿sí? Todas las chinampas, todo el pueblo. Y en la montaña, la zona cerril, todas las laderas, pero que se hacían terrazas. Pero todos los ochimilcas cultivábamos todas las terrazas y todas las chinampas. En el siglo XVI llega el estilo de vida de propiedad privada. ¿Sí? Los europeos implantan el sistema de propiedad privada y desde ahí se empieza a particularizar tu terraza, tu chinampa, mi chinampa, y cada quien se empieza a hacer bolas con una producción mínima, microscópica, que resulta insostenible. Y esto ha venido a dar al traste con precisamente la producción chinampera. La producción chinampera que, bueno, fue el sustento de un imperio como el azteca, que pues en esa época sin trenes, ni aviones, ni caballos siquiera, llegaba a latitudes muy extensas, tenía relación con todos los zapotecas, los mayas y por ejemplo Nicaragua y países así que hoy conocemos eran territorios incluso del imperio. Bueno, este imperio se sostenía con el sistema de producción chinampero, no es poco decir. Aparte de que podemos hacer toda una aquí descripción magnánima de lo que fue el imperio y toda la tradición, pero no vamos a eso, porque por cierto que no se trata de volver al pasado. Sí. Nosotros, los nahuas del siglo XXI, hoy aquí en la Ciudad de México, ciertamente continuamos con el cultivo de chinampas, pero también participamos del sistema productivo industrial, de servicios y de todo lo que la vida contemporánea ofrece, de hecho, en cualquier latitud del mundo. Nosotros hoy somos nahuas del siglo XXI porque no solo porque permanecemos en nuestro lugar de origen, porque no se trata tampoco de una especie de arraigo domiciliario, ¿no? Es una cuestión sobre todo de opción de identidad. Hoy nosotros sabemos que Xochimilco vive y que es patrimonio de la humanidad no solo por la declaratoria de la UNESCO, sino porque así se ha caracterizado por esta peculiaridad de las chinampas y de todo lo que ha sido la vida de la comunidad, que incluye principios, valores, normas para decidir lo que se quiere, lo que no se quiere, lo que se elimina de la cultura, pautas, elementos de la vida cotidiana, por ejemplo, hábitos, recetas y rutinas que tienen que ver con la alimentación, con todo lo que nosotros como pueblo hemos generado, porque además es una cultura que ha hecho grandes aportaciones al mundo. En este sentido, creo que vale la pena dimensionar hoy a Xochimilco en el concierto de las etnias, por lo menos de las 60 etnias del país, de las etnias de América Latina, del mundo, de África. Inclusive Europa está haciendo un movimiento de rescate étnico. Vemos, por ejemplo, España, ¿verdad?, que es muy familiar para nosotros, cómo han diversificado vascos, castellanos, catalanes, dentro del mismo esquema del país, de la nación. Aquí, bueno, pues no somos la excepción, estamos en ese también rumbo de ideas, de transformación, no solo por una especie de recapitulación de lo anterior, sino que más bien de una dimensión de proyecto étnico. Y esto sí no es nada sencillo de plantear. Yo creo que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional desde 1994 hizo un gran énfasis con relación a la existencia de estos pueblos, marcó una pauta distinta para la nación a partir de este planteamiento que hacen no solo como movimiento armado, sino sobre todo por reivindicar las culturas indígenas.
Estos esfuerzos han tenido cierta continuidad, digamos, en organismos gubernamentales y no gubernamentales, pero no estamos ajenos, por ejemplo, a la ingobernabilidad. Hoy los indígenas de Cherán, los indígenas de Michoacán, de Guerrero, por ejemplo, de Oaxaca, están exactamente confrontados de la misma forma, no solo con el Estado, sino por ejemplo con grupos armados que originalmente algunos se enunciaban como guerrilleros y hoy muchos de estos se han pasado a los grupos de narcotraficantes. Entonces, entre las balaceras del Ejército Nacional, las balaceras del narco, las balaceras de la autodefensa de policías comunitarias que se han armado, y Xochimilco no es la excepción. No es que tengamos exactamente un movimiento armado, pero sí el pueblo en resistencia, como dice Adriana Matalonga, con relación a lo que está haciendo Santa Cruz Acalpista, San Gregorio, que hoy tienen parado ahí todos los procesos administrativos, porque tomaron simplemente las oficinas de gobierno, y que están en pie de lucha por una, como dice efectivamente la compañera, a una asamblea popular que dé pauta y trate de instaurar una democracia efectiva que dé respeto y continuidad a todo lo que es medio ambiente, cultura. Por ejemplo, con relación a derechos indígenas, que bueno, sabemos que es un derecho consuetudinario el derecho de la tierra, no solo ejidal, los bienes comunales, las chinampas, todo esto incluye una lucha por el derecho consuetudinario a la tierra y a todo lo que implican las chinampas, por ejemplo el agua. El agua siempre va a quedar muy aparte de una posible resolución en la delegación, porque la delegación es un aparato administrativo local que no tiene la autoridad para efectuar los cambios que se requieren, porque el agua todos sabemos que es una propiedad federal. El agua es una propiedad federal. Los canales, los lagos, los apancles, todo lo que es agua es una propiedad federal, igual que los litorales. Entonces la delegación como administración local está muy lejos de poder resolver un problema, ni siquiera con agua, que es digamos, la institución del agua a nivel federal, no está aplicando soluciones. ¿Por qué? Pues porque están rebasadas estas instituciones, resultan ser instituciones exóticas para las necesidades de los pueblos. Es decir, los indígenas de cualquier lugar vienen a estas instituciones a solicitar soluciones y para empezar son edificios tan impactantes que da hasta miedo entrar a gestionar cualquier cosa. Entonces eso se tiene que ver porque el Estado mexicano debe aplicar soluciones concretas a los problemas de contaminación, a los problemas, por ejemplo, de los desechos. Yo tengo un escrito, pero estoy tratando de hacerles un comentario que está un poco extenso. Pero miren, por ejemplo, el punto que a mí me parece fundamental es este aspecto de que se considera el polígono de la delegación como una demarcación únicamente, igual que Tlalpan o Coyoacán o Iztapalapa. Pero la demarcación política realmente que se debe implantar, debe considerar, ¿sí?, toda la demarcación de la Sierra Nevada, del Popocatépetl y de Iztaccíhuatl, la Sierra del Chichinautzin, Ajusco y los humedales del Teposteco que nutren estos mantos acuíferos, los dinamos Contreras y la Marquesa, que es en el oriente, en el poniente, el complejo Chapala, Lerma, Santiago, para que nos demos una idea que en el norte toca hasta el estado de Jalisco el problema de la cuenca. Estamos hablando de la cuenca, es un solo manto acuífero, es un solo nicho. Debe haber de hecho, un proyecto de ley que abarque todas las materias en la cuenca. Ya estamos ahí hablando, inclinándonos hacia una propuesta de constituyente. Porque sinceramente, si seguimos hablando de la delegación por separado, pues vamos a seguir con bomberazos que no resuelven, de hecho, nada, ¿sí? Tratando de poner parches por todos lados y no se logran soluciones. Se requiere abrir los canales, se requiere abrir los canales de acceso natural del agua, los asentamientos regulares e irregulares, con un reordenamiento de fondo y de forma en el hábitat. En fin, les digo, es muy extenso, no terminamos, pero por lo menos creo que la problemática queda planteada.
Yo soy muy inclinado a pensar que todo esto tiene que ver con la transformación social y cultural de los pobladores de Xochimilco y de toda la Ciudad de México. Muchas gracias.